Chicos, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Ya les he subido el, el PowerPoint. ¿Me pueden indicar si se escucha y si están viendo mi pantalla? Sí, se escucha y se ve, doctora. Ya, Sí, doctora. gracias. Entonces vamos a ver la unidad número 6, que es agua y su función corporal. Es una unidad relativamente cortita que la vamos a terminar hoy, ¿sí? Vamos a hacer una introducción, vamos a ver la visión físico-química de la molécula del agua, vamos a recordar las funciones que tiene fisiológicamente el agua en nuestro cuerpo, vamos a ver los distintos porcentajes en las distintas edades y en los distintos órganos de nuestro cuerpo, cómo se distribuye en nuestro organismo. Vamos a ver el ciclo del agua, las dos patologías, que una es la deshidratación y la otra es la intoxicación hídrica también, ¿sí? Entonces, comenzando, vamos a recordar que el agua, como ustedes saben, es el componente mayoritario de las células de todos los seres vivos y por ello va a tener más influencia en todas las interacciones moleculares de los sistemas biológicos. Es una molécula simple, como ustedes conocen, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y se la considera el líquido de la vida. Es el componente más abundante de la biosfera y la podemos encontrar en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Fíjense los dos porcentajes que tenemos. En un recién nacido tenemos un 80% y en un anciano llegamos al 55%. Es por ello que es tan importante el mantenimiento de la hidratación en estos grupos etarios, porque son los que sufren más fácilmente una deshidratación. Y esto es importante también. Un ser humano puede sobrevivir más de un mes sin comer, pero solo unos días sin agua, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. ¿Por qué sin comer? Porque tenemos nuestras reservas de glucógeno, pero de agua no, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. En cuanto a la visión físico-química de nuestra moleculita de agua, como dije recién, está formada por dos elementos, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es una molécula triangular, como ustedes pueden ver aquí en la figura. Tiene un ángulo de casi 105 grados entre los dos átomos de hidrógeno con el oxígeno. No es lineal. Y es con una distribución asimétrica de cargas, ¿no? Fíjense, tenemos un positivo en cada hidrógeno y un delta negativo doble en el oxígeno. Esta electronegatividad mayor del oxígeno con respecto al hidrógeno hace esta distribución asimétrica, se hace una mayor densidad electrónica sobre el oxígeno y un déficit en los hidrógenos. Esta distribución no lineal triangular es fundamental para que el agua realice sus funciones y para que podamos recordar de lo que han visto en fisicoquímica de las propiedades del agua. Por ejemplo, la que permanezca en estado líquido cuando otras moléculas semejantes son gaseosas, como el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. Como ustedes saben, a temperatura ambiente es líquida, es fluida y posee al mismo tiempo una alta cohesión interna. Esta propiedad de la cohesión interna
es responsable de varias de las propiedades. Una de ellas es el calor específico, que es elevado, el elevado poder de vaporización y la elevada tensión superficial. ¿No? Esa sería la estructura. Recuerdan esto de fisicoquímica, ¿verdad? Eléctricamente es neutra la molécula, ¿no? Pero tiene carácter polar debido al exceso de carga negativa sobre el oxígeno, ¿verdad? Y entre ellas se establecen enlaces de hidrógeno, ¿no? De puente hidrógeno. Entonces, en cuanto a las funciones, una de las principales funciones, vamos a partir de aquí arriba, es la termorregulación, es decir, la regulación de la temperatura corporal debido a su elevado calor específico y su elevado calor de vaporización. El agua nos ayuda a dispersar el calor producido por algunas reacciones químicas metabólicas en nuestro organismo y regula, como hemos dicho recién, la temperatura corporal. El calor específico es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, es decir, generalmente de 15 grados centígrados a 16 grados centígrados. Este elevado o este alto valor permite al organismo importantes cambios de calor con escasa modificación de la temperatura corporal. Por lo tanto, esta molécula de agua se va a convertir en un regulador de la temperatura del organismo, evitando alteraciones peligrosas, principalmente por la circulación sanguínea. El otro parámetro que decíamos de la termorregulación es el elevado calor de vaporización, que el calor de vaporización es el calor necesario para vaporizar 1 gramo de agua, que son 536 calorías por gramo a 20 grados centígrados. El que tenga este elevado calor de vaporización permite que eliminemos el exceso de calor evaporando cantidades pequeñas de agua, así no se deshidrata la persona. Esto mantiene la temperatura más baja normalmente que la del medio ambiente. ¿Verdad? Y la otra propiedad que tenemos en la termorregulación es la elevada conductividad calórica, manteniendo constante e igual la temperatura en las distintas zonas corporales. La segunda función es la de transporte. Por ejemplo, puede ser nutrientes al interior de las células, eliminación de desechos, ¿no es cierto?, al exterior. Como ustedes saben, la mayor parte de los productos que vamos a eliminar de nuestro organismo se filtran desde la sangre al riñón. Teniendo siempre un efecto directo la cantidad de minerales y proteínas que consumimos en la dieta. Y esto tiene un efecto directo con la cantidad de agua que debemos ingerir, ¿no? Generalmente es lo que les indicaba, que cuando comemos o consumimos una dieta elevada en proteínas, siempre vamos a tener mayor sed, ¿no? Cuando comemos, por ejemplo, una parrillada.
La siguiente función es la estructural, ya que la presión que ejerce el agua va a ayudar a dar forma y volumen a las células. Y aquí interviene lo que es la elevada fuerza de cohesión, es decir, la unión que tienen esas moléculas de agua que están fuertemente unidas, formando una estructura compacta. Esto va a dar mantenimiento de estructuras y soporte. La penúltima función es la de ser disolvente. Esto es indispensable, como dijimos recién también, para que se produzcan las reacciones químicas que van a intervenir en nuestro organismo o los nutrientes que consumimos. Y generalmente el agua es un disolvente de compuestos polares de naturaleza no iónica, porque establece puentes de hidrógenos con los grupos polares de otras moléculas no iónicas. También tenemos aquí la capacidad de hidratación o solvatación de iones. Solubilizando los compuestos iónicos, ¿verdad? En este caso, y como ustedes saben, junto con que el agua es uno de los solventes más económicos, es considerada el disolvente universal. Cuya ausencia haría imposible el desarrollo de la vida. Y por último, la función mecánica, que es amortiguadora para evitar la fricción entre las articulaciones. Recién dijimos que el recién nacido tenía 80% y el anciano aproximadamente un 55%. Un hombre adulto o mujer adulta aproximadamente estamos hablando de un 70% a un 70%. 60-70% del peso corporal. Esta cantidad de agua, como ustedes ven, va a variar con la edad, con la cantidad de tejido adiposo y con el sexo del paciente. Va a variar teniendo un máximo en músculo y vísceras y un mínimo en tejido adiposo y óseo. Y aquí podemos ver esa composición. Los ojos en un extremo con 95%, los músculos 75%. ¿Sí? En cuanto a la proporción de agua según el sexo, las mujeres, como ustedes deben haber visto en práctica, tenemos mayor proporción de grasas a partir de la adolescencia, presentando un contenido inferior de agua a los hombres, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? La cantidad. La edad, como hemos dicho, ¿verdad? A medida que aumenta la edad, el contenido de agua va disminuyendo. Por ello decíamos que la hidratación es muy, muy importante en la lactancia y en el envejecimiento. Y teníamos ese extremo, ¿no? En el recién nacido 80% y en los adultos mayores un 55%. En cuanto a la composición corporal, el tejido adiposo va a tener menor cantidad de agua, ya que las células del tejido adiposo sustituyen en gran parte el citosol por vacuolas, que van a contener esencialmente triglicéridos y muy poca agua.
¿Alguna preguntita hasta el momento? ¿Alguna duda que pueda decirles? Seguimos entonces. La distribución de los líquidos en el cuerpo, podemos ver que el agua en nuestro organismo se va a distribuir en distintos compartimentos que tenemos en el organismo, que se encuentran separados por membranas celulares. Principalmente tenemos el líquido intracelular y el líquido extracelular. Este líquido extracelular a su vez se divide en el intravascular y el intersticial o tisular. Y el intravascular es el que llamamos plasma también. También podríamos decir que existe una pequeña cantidad de agua transcelular, que es la que está localizada en las articulaciones, en el sistema cerebroespinal y en los globos oculares. Entonces, el agua intracelular existe en el interior celular, por eso se llama intra, ¿sí? Tanto en el citosol como en el resto de las estructuras celulares, y va a constituir las 2/3 partes del agua corporal total. Esta agua puede ser agua libre, es el agua que inmediatamente puede disponer la célula y fácilmente, y el agua ligada o también que llamamos asociada, que es la que se encuentra unida a estructuras y a macromoléculas. Los aniones principales del líquido intracelular son los fosfatos, las proteínas, otros aniones orgánicos como el sorbitol, la betaína, la taurina, y el catión principal aquí va a ser el potasio, el magnesio y el sodio, que está muy, muy bajo. En el agua extracelular vamos a ver que tenemos el agua plasmática, que es el agua del plasma y la linfa, que está alrededor de un 5 al 7%. El agua intersticial, que tenemos el líquido intersticial, el líquido cefalorraquídeo y el humus ocular, aproximadamente en un 15%. El catión principal extracelular es el sodio y los aniones principales son el cloruro y el bicarbonato. El ciclo del agua, para que ocurra o para que tengamos un balance hídrico, este ciclo del agua en el organismo es fundamental, y se sabe que el 95% del agua se absorbe en el intestino delgado y el 5% restante en el intestino grueso. El agua no se metaboliza, ¿sí? Por lo tanto, el exceso se va a eliminar a través de la orina o de los riñones. Para eso siempre tenemos este balance hídrico adecuado. Acuérdense siempre que la parte del agua que es excretada por los diversos tejidos no la perdemos, también la podemos absorber en otras zonas, se reutiliza, pero algunas veces tenemos partes de pérdida de agua que continúan siendo elevadas. Por ejemplo, las pérdidas generalmente por orina suelen ser de 1,5 litros por día, a través del sudor en la pérdida cutánea de 350 ml por día, a través de los pulmones por la respiración 400 ml por día, y a través del aparato digestivo por las heces generalmente tenemos menos de 200 ml por día.
También que quería recalcarles aquí, que la concentración o la cantidad de agua que tienen los alimentos que ingerimos va a influir también en el agua que debemos ingerir de manera adicional. No es lo mismo que un paciente consuma una bolsa de lechuga que 20 gramos de queso, ¿verdad? No ingiere la misma cantidad de agua. Los alimentos muy secos van a aumentar las secreciones salivales y las intestinales, y un ejercicio intenso nos va a llevar a perder agua a través del sudor, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando aumentamos la ingesta de agua? Va a haber pérdida cuando ingerimos mucha cantidad de líquido o de una comida rica en agua. Se va a perder el agua extracelular por vía renal. Vamos a producir una orina diluida, como tienen colocado aquí, para evitar que se forme un edema corporal, y el exceso lo eliminamos a través de la orina. ¿Qué sucede si tenemos una ingesta deficiente? Va a disminuir la eliminación renal, vamos a tener una orina muy concentrada. Si sigue habiendo una ingesta de líquidos muy baja, se puede producir una deshidratación en mayor o menor gravedad, pero normalmente si estamos deshidratándonos, automáticamente se activa la sensación de sed, ¿verdad? Para que el paciente pueda ingerir agua. El sistema o nuestro organismo va a emplear dos sistemas para equilibrar el contenido acuoso del organismo. Uno es aumentar o no la sensación de sed. El centro de la sed se sitúa en el hipotálamo y se va a activar cuando existe un balance hídrico negativo, ¿verdad? El segundo es producir una orina más o menos concentrada, donde actúan dos hormonas principalmente, que son la hormona antidiurética o ADH, que se produce en el hipotálamo, y la aldosterona, que está producida en la glándula suprarrenal, que va a provocar la absorción de sodio vía renal y paralelamente de agua. El siguiente proceso es la absorción de agua cuando nosotros ingerimos esta agua a través de los alimentos o a través de las bebidas. La absorción de agua a través del tracto digestivo va a depender del fenómeno osmótico en el interior del intestino delgado. Y aquí tenemos dos actuaciones principales en nuestro tracto digestivo. Si la solución de alimento es más concentrada que la sangre o que el contenido de las células de la pared intestinal, el agua pasa al interior del lumen intestinal. Lo contrario, cuando la concentración de agua es superior en el lumen que en el interior de las células de la pared intestinal, entonces se produce la absorción de agua casi de manera instantánea. ¿Sí? También tenemos un concepto importante que corresponde al agua metabólica, que es el agua que va a formarse en nuestro organismo cuando se oxidan los macronutrientes, que ya hemos visto, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Aproximadamente se producen de 10 a 15 gramos de agua por cada 100 kilocalorías consumidas en nuestra dieta, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, ingiere 2.000 kilocalorías diarias, va a necesitar ingerir entre 2.000 a 3.000 ml de agua por día, ¿verdad? Y generalmente este valor se toma un medio de 12,5.
¿Qué es importante que recordemos antes de que pasemos a ver las dos patologías que les dije? Generalmente es muy importante que pongamos cuidado en esto. La gente generalmente pone poca atención al consumo de agua, ¿sí? La sed indica, ¿sí? Que es un bueno, generalmente las personas pensamos que la sed es suficiente disparador para indicarnos que la cantidad de líquido que hemos consumido es innecesaria y nuestro organismo necesita mayor cantidad. ¿Qué es importante que destaquemos aquí? Que una persona sometida a una actividad intensa, ¿sí? Solamente bebe voluntariamente la mitad de agua que pierde normalmente por sudor y orina, ¿no? Entonces, eso tenemos que recordar, que las personas no van a reponer las pérdidas importantes de agua a través del sudor y van a sufrir alteraciones. Por lo tanto, es importante que recordemos cuándo se produce la sensación de sed. Primero, por un aumento de la osmolaridad plasmática, tan leve como del 1 al 2%, una disminución en el volumen plasmático, como puede ocurrir en una hemorragia, sin tener en cuenta la osmolaridad plasmática, y una disminución del volumen plasmático efectivo, aún si aumentara el volumen de agua corporal total. Esto como podría ocurrir en el caso de un edema o una ascitis de formación rápida. Por lo tanto, es importante, fíjense, que tengamos un equilibrio, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda los ingresos del agua a través de la comida, de la ingesta de líquido, la producción metabólica o agua metabólica que hablábamos. Y la eliminación, orina, transpiración, respiración y heces, ¿sí? ¿De qué va a depender? De la actividad física o la intensidad de la actividad física que hace el paciente, del clima y de factores individuales como la edad, la masa corporal, el género, la genética, ¿verdad? Que habíamos indicado. La deshidratación podríamos indicar que es la falta de agua en el organismo, y hay 15 señales muy importantes que podríamos destacar para pensar que un paciente está deshidratado. Hay fatiga, mareo, mente nublada, es decir, no puede tener ideas claras, no se puede concentrar, puede aparecer calambres, una piel seca, arrugas pronunciadas, orina poco frecuente y oscura, porque está más concentrada, mal aliento, está irritado, hay escalofríos, puede haber dolor de espalda o articular, dolor de cabeza, estreñimiento y antojo o necesidad de algo dulce. Perdón, antes de pasar al otro punto, quiero recalcarles aquí que el 3 al 4% de disminución del volumen sanguíneo puede causar alteración en el rendimiento físico. Cuando se pierde del 8 al 10% puede haber espasmos musculares y delirios. Y cuando ya se pierden, fíjense, tan solo un 11% del agua, puede haber fallos circulatorios y renales. ¿Sí? Eso es muy importante recordar. Y por último, lo que corresponde a la intoxicación hídrica es cuando ingerimos más que lo que eliminamos, hay un aumento del líquido intracelular y hay una disminución de la osmolaridad de los líquidos corporales. Hay un exceso en la ingesta de agua con respecto a su eliminación.
El aumento de este volumen celular en las neuronas va a producir como síntomas cefaleas, náuseas, vómitos, ceguera, contracciones musculares, convulsiones y nos puede llevar a la muerte. Esta intoxicación, ¿cuándo sobreviene? Cuando nuestro riñón no es capaz de eliminar el exceso de agua. En condiciones normales, si el riñón es capaz de eliminar este exceso de agua, lo único que va a hacer el paciente es corretear al baño, ¿verdad? Para eliminar ese exceso de agua. Generalmente, en estos casos, como les digo, el riñón no es capaz de regular la excreción de agua debido a un exceso de producción de la hormona antidiurética que puede ser debida a un traumatismo craneal o alguna intervención quirúrgica. Entonces, 10 puntitos importantes que son beneficiosos en nuestro organismo cuando consumimos agua de manera regular. Va a ayudar a transportar nutrientes y oxígenos a nuestras células, va a fortalecer las articulaciones, va a mejorar y va a componer el 22% de nuestro tejido óseo, va a transportar y eliminar residuos y es componente de nuestra sangre. Va a regular la temperatura corporal, es componente 75% en nuestro cerebro, va a ayudar a convertir la comida en energía, acuérdense el agua metabólica que es importante, compone el 75% de nuestros músculos y va a proteger y recubrir los órganos vitales en la función que les recalcaba que teníamos como función estructural del agua. Entonces, para el cálculo de cuánto requerimos de agua, es necesario tener la ingesta calórica, es decir, cuántas kilocalorías tiene el paciente, y la superficie corporal o el peso corporal. Y les voy a dejar estos datos. Podemos calcular 1,5 ml por metro cuadrado, 1 ml por kilocaloría, es decir, si el paciente consume 2.000 kilocalorías, 2.000 ml de agua. 35 ml por kilogramo de peso. Por cada hora de ejercicio tiene que tomar 500 ml. El agua metabólica, lo que decíamos, de 10 a 15 ml por 100 ml, por 100 kilocalorías, perdón. Y el agua libre de los alimentos, aproximadamente 500 ml. ¿Cómo traducimos esto a medidas caseras? Los hombres generalmente de 10 a 12 vasos por día y las mujeres de 8 a 10 vasos por día, teniendo un vaso promedio 250 ml, es decir, un cuarto litro de agua. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, alguna duda, chicos? Ya, entonces los dejo libres, nos conectamos el siguiente viernes y vamos a ver vitaminas, ¿ya? Hasta la otra semana. Hasta luego.